Hola. Juan continúa el capítulo 1 con una descripción de Jesús como la luz del mundo. También nos cuenta cómo fue rechazado por su propio pueblo, los judíos. No recibieron con agrado la luz porque no querían oír hablar del reino espiritual que el Mesías vino a compartir con ellos. Pablo, en Romanos capítulo 9 al 11, habla extensamente sobre el rechazo de Israel al Hijo de Dios, quien era la palabra. Quizás conocían las Escrituras, pero no conocían a Jesús, aquel que inspiró a los profetas a escribirlas. Sin embargo, Juan no ofrece un panorama totalmente deprimente. Nos dice en Juan capítulo 1 verso 12 que aquellos que no lo rechazaran, sino que creyeran en su nombre, serían hijos de Dios. Eso incluye a todos los que ahora creemos, que hemos asumido nuestra posición por Cristo. Seguimos teniendo la opción de escuchar la palabra o alejarnos de Él. ¿Cuánto mejor es escuchar y obedecer su palabra? Sus 10 mandamientos han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo una guía fiel para el desarrollo de un estilo de vida amoroso. Así que sin más, iniciamos este análisis maravilloso de la lección número 3, que lleva como título La historia del fondo, el prólogo. Iniciamos. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan, capítulo 1, verso 1. Amén. Más que ningún otro lugar de la Escritura, el Evangelio de Juan proclama con audacia, claridad y poder la verdad de que Jesús es Dios. Como Dios eterno, Jesús precede a la creación y a la eternidad misma. El discípulo amado profundiza en el tema de la divinidad de Jesús para iluminar la verdad cósmica de que el Verbo se hizo carne. Así como Moisés inicia el Antiguo Testamento afirmando que la verdad de la creación, Juan hace la misma proclamación en el Nuevo Testamento. De esta manera, el tema de la creación y de su creador, el Verbo que es Dios, une ambos testamentos. Al cimentar su evangelio en la creación desde el principio, Juan proporciona un ancla teológica para todas las discusiones posteriores. Para Juan, el tema de Jesús como creador era vital, porque Satanás, el gran engañador, odiaba la verdad acerca de la divinidad de Cristo y de su igualdad con Dios. Hacia fines del primer siglo de nuestra era, oscuras herejías penetraron sutilmente en la iglesia. Los gnósticos cuestionaron la realidad de la divinidad de Jesús, sembraron la duda acerca de la encarnación. Este peligroso fenómeno se produjo aproximadamente 3 décadas después de la redacción de los evangelios sinópticos. En consecuencia, produjo desánimo entre los creyentes y afectó su espiritualidad. Los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan constituyen un prólogo al resto del documento y proporcionan una declaración teológica inquebrantable, concisa y compacta acerca de la divinidad de Cristo, el Verbo, quien es Dios y siempre lo ha sido. Él es el creador y dador de la vida y de la luz. Sin embargo, se hizo hombre, nació de Dios y demostró el amor, la gracia y la gloria de la deidad ante su creación. Así que vamos con nuestro primer texto a leer. Juan, capítulo 1, del 1 al 5 nos dice de la siguiente manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versos 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. El Logos, o sea, este verbo,
divino transmite la voluntad expresa por el Creador de Dios. Tanto a través de la creación como de la revelación, Dios ha expresado claramente su carácter y sus acciones, como se observa a lo largo de las Escrituras. Y ahora Dios se revela a través de la encarnación de su Hijo. No debe quedar duda alguna que en nuestras mentes acerca del amor que Dios tiene hacia nosotros, manifestado en la muerte de su Hijo unigénito. Y cuando vamos a comparar, ¿no?, a recordar cómo Felipe le pidió al Señor que le revelara al Padre, Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios, tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Me encanta esa frase. Jesús era el pensamiento de Dios hecho audible. Maravilloso. Vemos que la palabra logos puede entenderse como verdad, existencia ideal, pensamiento y expresión perfectos. De acuerdo con la filosofía griega, el logos era una noción étea que se cernía sobre la humanidad sin habitar en ella. Por el contrario, Cristo, el verbo, ¿no?, logos, no era un vago concepto filosófico, sino una realidad visible y tangible. Era único, irrepetible, Dios, el Hijo manifestado en la carne. Cuando Cristo se hizo carne a nuestra semejanza, su humanidad veló su divinidad, pero siguió siendo plenamente Dios. En efecto, se hizo semejante a nosotros para simpatizar con nosotros, pero siguió siendo diferente de nosotros a fin de salvarnos. Qué asombroso este acto de condescendencia divina de Jesucristo humillándose, ¿no? Que Dios se humillara y se hiciera humano. No podemos comprender plenamente este misterio del amor divino, pero podemos apreciarlo y abrazarlo de corazón. En muchas religiones del mundo, el ser humano intenta inútilmente experimentar la ascensión al plano donde están los presuntos dioses, pero en el cristianismo, Dios desciende a nuestro nivel para encontrarnos donde estamos. Aleluya. En Juan 1:14, el adjetivo preciso que describe a Jesús es la palabra griega monogens, traducida como unigénito, que literalmente significa único. Esta unicidad o singularidad es la que trascendental e indispensablemente es que depende de nuestra salvación. Sin ella estaremos condenados para siempre a la muerte por nuestros pecados, en lugar de ser redimidos por la justicia y la vida del Hijo unigénito de Dios. La palabra engendrado que encontramos en Juan, verso 14 y 18, se ha aplicado erróneamente a lo largo de la historia del cristianismo, de manera que la Biblia nunca pretendió, es decir, en el sentido de que el Hijo fue engendrado o traído a la existencia por el Padre Eterno en algún momento indefinido y distante, antes de que algo fuera creado. Pero esta noción errónea ha confundido a muchas personas. Cristo fue verdaderamente el originador y el creador de todas las cosas, no un ser creado. Juan afirma, sin ninguna vacilación, que Cristo era Dios y estaba con Dios desde la eternidad. Por eso es que nos dice el verso 3, todas las cosas fueron hechas por Él y nada cuanto existe fue hecho sin Él. El misterio de la encarnación es difícil de comprender, pues significa que el Dios infinito se esforzó por llegar hasta nuestras mentes finitas a fin de salvarnos, y para ello llegó al extremo de sacrificar a su Hijo único. Y este acto fue verdaderamente radical. Cristo se humilló voluntariamente, se hizo humano y murió por la humanidad pecadora. Él alteró voluntariamente su naturaleza eterna con el fin de conservar nuestra humanidad para siempre. En lugar de seguir siendo plenamente divino, ahora es a la vez plenamente divino y humano. ¡Qué demostración tan tangible de amor abnegado ante todo el universo! El Hijo de Dios encarnado habitó entre nosotros, tal y como nos dice el verso 14. Habitó es la traducción de la palabra griega skeno, que significa literalmente acampó con nosotros. Esta noción se remota al Éxodo, especialmente el capítulo 25, verso 8, que nos dice: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Pues, donde Dios dice a Moisés, y me hará un santuario para que yo habite entre ellos,
La idea de que Dios desea estar con nosotros continuamente es uno de los temas principales de toda la Biblia. Dios no quiere ser un residente temporal, sino permanente. Por eso, el nombre celestial de Dios encarnado es Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Lo fascinante de esta realidad es el honor que Dios nos concede al habitar entre nosotros. Una señal tangible de que alguien nos ama es que desea estar con nosotros. El amor del tipo ágape, en griego, siempre busca la comunión, el compañerismo, pero eso tiene tanto sentido cuando Jesús prometió a sus discípulos lo siguiente: y después que me vaya y les prepare el lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Maravilloso. Y esta hermosa realidad deberá llenarnos de santa alegría y confianza a fin de experimentar su presencia aquí y morar con Él para siempre en la perfección del cielo. Seguimos estudiando la lección de la semana y vemos como título oír o no oír la palabra de Dios. Pues también podemos ponerle ver o no ver la palabra. Sería insensato rechazar la luz que nos ilumina. Del mismo modo, es irracional tener oídos y negarse a oír. La voz de la verdad es clara, pero hay personas que desean hacer sus oídos sordos, ¿no? En consecuencia, la gloriosa luz del Evangelio se derrama por doquier, pero la gente abraza la oscuridad. En un sentido muy real, este fenómeno forma parte del ministerio de la iniquidad. Tal rebelión nos recuerda el asombro de Dios ante las decisiones equivocadas y sin sentido de su pueblo. No sé si se acuerdan la historia que se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, versos 14 y 19. Dice así: porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Rebelarse contra la luz y la vida ofrecida por Dios y elegir en cambio las tinieblas y la muerte es seguir el trágico ejemplo de Lucifer. En la lección del miércoles, temas que reaparecen: creer, no creer. Pues aprendemos que Dios ha dado a todas las criaturas la libertad de elegir y amarlo libremente. Sin embargo, a menudo abusamos y hacemos mal uso de esta libertad en nuestro propio perjuicio. Algunos llegan a decir que cualquier elección equivocada, aceptada, como sea, ¿no?, que es correcta siempre y cuando la elijamos. Estas personas afirman que la muerte de Cristo en la cruz les otorga libertad de elección e inmunidad respecto a las consecuencias de cualquier decisión desacertada. Esta idea es súper peligrosa, pues alienta a las personas a ser descuidadas a la hora de tomar decisiones. Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. La libertad de elección se concedió a la humanidad antes de la cruz y se remota al jardín del Edén. Por eso, aunque la libertad de elegir está siempre a disposición de la humanidad, debemos animar a quienes se encuentran en el valle de la decisión a que elijan lo que es correcto a los ojos de Dios. Algunos dicen que el resultado no importa tanto porque todos los pródigos acaban volviendo a Dios. Sin embargo, muchos no lo hacen, a pesar de que Dios siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar a los descarriados cuando eligen creer en Él. Temas que reaparecen como la gloria se encuentra en Juan capítulo 17 del 1 al 5, que nos dice lo siguiente. Y es cuando Jesús se encontraba orando por sus discípulos. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le disteis. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Wow. Puesto que sabía que había llegado su hora, Jesús estaba dispuesto a enfrentar la cruz, pero también anticipaba la alegría y la gloria que le esperaban. La misión conjunta de salvación que Padre e Hijo acordaron desde la fundación del mundo estaba a punto de llevarse a cabo con éxito. Satanás pronto será derrotado decisivamente en la cruz. En su heroica obra por salvar a quienes creen en Él, Cristo descendió hasta lo más profundo
pero resucitó revestido de gloria. Pablo atestigua este hecho, como dice que Cristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 8 y 9. Pablo contrasta la alegría y la vergüenza en el acto salvífico de Cristo. En consecuencia, podemos decir que el hecho de que Cristo prohibiera la salvación del mundo fue para él una experiencia gloriosa, a pesar de la vergüenza que soportó en la cruz. Jesús, en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Hebreos 12, 2. Y continuamos explorando algunos textos bíblicos. El primero va a ser en Juan 3, 16 al 21. El otro será en Juan 9, 35 al 41. Y Juan 12, de 36 al 46. Iniciamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Amén. Nuestra segunda cita dice así: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no vean, vean, y los que no ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al ver esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos, o estamos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y nuestra última cita: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue, se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no crean en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que me cree no permanezca en tinieblas. Amén. Y ahora vamos con una pregunta, tu querido oyente que escuchas o ves este video. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Dependes de Cristo en todo lo que recibes? ¿Crees en Jesús como tu Salvador personal? Pues si lo haces de todo corazón, entonces Dios morará en el alma y el alma en Dios. Usted representa a Jesús. Los que ocupan posiciones de confianza están siempre probados para demostrar si son hombres sabios en posiciones de confianza, para revelar si Cristo está obrando en ellos, y mediante ellos, de tal manera que Él pueda representar su carácter y expresarse en sus palabras y acciones frente a sus seguidores, por quienes Él mismo dio su preciosa vida. El pueblo de Dios no perece actualmente por falta de conocimiento. Dice que no serán condenados por no conocer el camino de la verdad y la vida, la verdad que no ha llegado a su comprensión, la luz que no ha brillado en el alma, sino que ha sido descuidada, rechazada, o bueno, todas esas cosas lo condenarán. Lo que jamás han tenido la luz que rechazar no se hallan bajo condenación, sino que son personas que han preferido, ¿no?,
no conocer los requerimientos de Dios, para no tener como esa conciencia, ¿no? Hay personas que deciden deliberadamente no conocer algo, un punto, un estilo, un punto de vista, un régimen, ¿no? Porque quieren seguir su buena manera de vivir, aunque Dios nos ha educado en todas las áreas de nuestra vida, porque quiere que seamos prosperados en cada cosa, y el que es sabio, o más que ser sabio, inventó la sabiduría, ¿no? Quiere que nosotros podamos vivir plenamente, y que más que nos creó para recomendarnos las cosas que son para nuestro bien. Pues la luz es una luz preciosa que ilumina el pueblo de Dios, pero no lo salvará a menos que permitan que ésta lo salve. Dios nos da la luz, muchas cosas maravillosas en la Biblia, en la luz menor que el Espíritu de profecía, pero si nosotros no lo leemos, no la atesoramos, no la escudriñamos, no la ponemos en práctica, entonces pues ya saben lo que va a ocurrir. Nosotros hemos de vivir plenamente con esa luz maravillosa que Dios nos ha dado, y no solamente guardándola para nosotros, porque el que vive, como ya hemos escuchado esta frase, el que vive no vive para sí. También hay que transmitir esa luz a otros, esas personas que se encuentran en tinieblas. Dios pide que su pueblo obre. Lo que se necesita es una obra individual de confesión, abandono de pecado y de regreso a Dios. Nadie puede hacer esta obra por los demás. El conocimiento de la religión ha aumentado y ha aumentado muchas obligaciones. Sin embargo, pues hay personas que todavía no han visto la luz, no han oído de la verdad, y nosotros tenemos ese compromiso de hacer que progrese ese evangelio. A veces pensamos que tenemos que ir al final, a lo profundo, ¿no? Lo más distante, lo más remoto de la tierra, pero no, ¿qué va? Vamos a empezar trabajando en nuestro entorno, con nuestros amigos, nuestros familiares y las personas de nuestro trabajo y alrededores. Ese verbo, Jesús, nos da ese privilegio de estar con nosotros. Y así fue como Enoc caminó con Dios. No era más fácil para Enoc vivir una vida justa de lo que es para nosotros en nuestros días. El mundo de su tiempo no era más favorable para el crecimiento en gracia y santidad de lo que es ahora. Pero mediante la oración, la comunión con Dios, Enoc pudo escapar de la corrupción que había en ese tiempo, ¿no? De la concupiscencia, y poder conectarse con su Padre Celestial, recibir esa templanza, benignidad y frutos maravillosos del Espíritu. Pues estamos viviendo en tiempos muy peligrosos y debemos de recibir fuerzas de esa misma fuente, porque es que todos tenemos defectos de carácter, tenemos situaciones, pruebas y dificultades, pero lo que tenemos que hacer, igual que no, es caminar con Dios. Y se nos pide que podamos separarnos del mundo, porque no podemos quedar libres de la contaminación a menos que sigamos el ejemplo de Enoc, tal como nos dice en el Espíritu de profecía. Si nosotros no cortamos el pecado de raíz, solamente podamos las hojitas, va a seguir creciendo. Tenemos que cortar las cosas de raíz. Jesús quiere lo mejor para nosotros, por eso ha hecho este plan maravilloso, ¿no? Y no vamos a desperdiciar una salvación tan maravillosa, tan grande. Vamos a prepararnos, porque el Señor nos ha dado luz, ¿no? Lámpara es a nuestros pies su palabra. No estamos a oscuras. Tenemos todo lo necesario para nosotros poder manejarnos, conducirnos. Tenemos la luz mayor, la Biblia, la luz menor, el Espíritu de profecía, y no tenemos excusa, pues el Señor es infinito amor, se nos ha revelado a través de su palabra, que es mismo es la palabra, para que nosotros podamos tener vida eterna con Él, tengamos esperanza. Así que vamos a aprovecharlo, ¿no? Cristo hoy en día es glorificado, sin embargo, aún es nuestro hermano, es nuestro abogado en los atrios celestiales. Oh, qué ansias tenía Cristo de salvar a los perdidos. El cuerpo crucificado en la cruz no claudicó de su divinidad, de su poder de salvar por medio del sacrificio humano a todos los que lo aceptaran en su justicia. Al morir en la cruz, transfirió la culpa de la persona del transgresor a la del divino sustituto, si aquel ejercía fe en él como su redentor personal. Los pecados de uno culpable, que en figura se presentan de color carmesí, fueron imputados al divino representante. La divinidad hacía su obra mientras que la humanidad sufría el odio
y la represalia de un pueblo que daba a Dios porque Cristo se había presentado como Hijo del Altísimo. En la oración del pobre ladrón en la cruz se escuchaba una nota diferente de la que estaba resonando por todas partes. Era una nota de fe que llegó hasta Cristo. La fe del condenado era dulce, música para los oídos de Jesús. Escuchó la alegre nota de la redención y la salvación en medio de su agonía. Dios fue glorificado en su Hijo y por medio de él. Para terminar, vemos cómo Cristo había concluido la obra que se le había confiado, había glorificado a Dios en la tierra, había manifestado el nombre del Padre, había reunido a aquellos que habían de continuar su obra entre los hombres. Y por eso fue que le dijo: yo soy glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guarda en tu nombre aquellos que me has dado, para que ellos sean uno, así como nosotros lo somos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado como también me has amado a mí. Amén. Así, con el lenguaje que tenía la autoridad divina, Cristo entregó a su electa iglesia en los brazos del Padre. Como consagrado sumo sacerdote, intercedió por los suyos. Como fiel pastor, reunió su rebaño bajo la sombra del Todopoderoso, en el fuerte y seguro refugio. A él le aguardaba la última batalla con Satanás y salió para hacer el frente. Oh, gloria a Dios. Qué maravilloso tener un Jesucristo tan amoroso y tan bueno. Un Jesús que piensa en nosotros, que todavía está en el santuario celestial, intercediendo para que nosotros tengamos vida y esperanza. Vuelvo y te pregunto, ¿y tú crees en Jesús como el Hijo de Dios? Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí el repaso hoy y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios, analizando y resumiendo la próxima lección. Maravillosa. Bendiciones. Bye.